Todo es un mito. No existió Jesucristo, ni los apóstoles, ni San Pablo. No hubo pasión, ni muerte, ni resurrección. Ni se fundó iglesia alguna, no en el siglo I. Todo fue ideado en el siglo IV. Empezó en el año 303 por obra de un fanático. Una solución que pocos se atrevían a imaginar y algunos se negarán a aceptar. Conozca quién inventó el cristianismo y cómo se hizo. Conozca las pruebas. El libro que escandalizará a Occidente. Un libro de lectura obligada. Hay un enigma que se intenta resolver desde hace 150 años. ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Cuándo los escribieron? Tras 20 años de investigación, Fernando Conde ha encontrado la solución a este enigma. El resultado de la investigación es que, desgraciadamente, nuestra religión, el cristianismo, y aquí hablo de cristianismo, catolicismo, protestantismo y todos los ismos que hablan de Jesucristo. Nuestra religión es falsa, no obedece a hechos reales y es falsa porque la fundó un ignorante, un tal Lactancio, en el siglo IV, no antes. Gracias por la invitación y bueno, pues dispuesto a hablar de lo que más me gusta, de lo último que investigué sobre el cristianismo y sus orígenes. Mi nombre es Fernando Conde Torrens, como tú has dicho, soy ingeniero industrial, ya jubilado, tengo muchos años, y nací en el 45, y cuando tenía 40 años, pues me entraron ganas de averiguar realmente cómo eran mis ideas, si eran acertadas o no. Pero antes de entrar en el tema, yo quisiera hacer dos advertencias. Una, para los que esta charla no es adecuada, y otra, para los que es. Para los que no es adecuada. ¿Para quiénes no es adecuada esta charla? Pues para todo el que se sienta incómodo. Todo el que cuando oye cosas sienta un disgusto interior, yo lo que le recomiendo es que deje la charla, que se vaya a otro lugar donde estén más a tono con sus ideas. Porque de ideas religiosas no hay que discutir, no hay que debatir. Cada cual tiene las suyas y eso es santo y bueno. De forma que esto no es una propagación, no es un proselitismo. Yo odio el proselitismo. Cada cual que siga con sus ideas. Por tanto, esto es para que nadie se obligue a estar hasta el final si algo le desagrada. Y por el contrario, para la gente que no le desagrada, para la gente que está buscando nuevos horizontes a sus ideas, pues a esos lo que van a oír quizás les va a sonar muy fuerte y les puede incluso llegar a inquietar o desmoralizar. Bueno, pues que no se desmoralicen. No pasa nada por haber estado creyendo en esto o en lo otro con más o menos acierto. Lo que importa no es lo que creemos, lo que importa es lo que somos por dentro y cómo actuamos, qué esparcimos alrededor y qué van a recordar nuestros cercanos cuando nos vayamos. Eso es lo importante y eso es lo que da el grado de felicidad y el grado de, digamos, mérito y premio que tenemos aquí y después. Por tanto, que no pasa nada, no pasa nada con lo que vamos a decir. Esta charla puede levantar ampollas, pero para que no se hiera nadie no voy a quedarme callado. Cuando tenía 39 años, hablé con alguien, un amigo, y me dijo, tú acabarás creyendo en la reencarnación. Y a mí esa frase me dejó impactado. Y cuando se fue mi amigo, yo dije, demonios, mi amigo cree en la reencarnación y yo no. Yo creo que pues cuando te mueres, pues arriba, abajo. Entonces, uno de los dos está equivocado. Yo, en un tema tan importante como este, no acepto estar con el 50% de probabilidades de acertar. Yo, cuando me fui a declarar a mi novia, no eché una moneda al aire y digo, si sale cara me declaro y si sale cruz no me declaro. Entonces dije, yo quiero saber la verdad. Quiero saber lo que hay. Yo creía que había Dios, pero quiero saber cómo es. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Es decir, las 4 preguntas de quién soy yo, qué hago aquí, de dónde vengo y a dónde voy. Yo eso no quiero creerlo, porque me lo han dicho mis padres y mis abuelos. Lo que quiero es saber lo que hay. Y a las 24 horas, me entró una como intuición interior de que
al que quiere saber la verdad no se le oculta. Y entonces eso me dio tranquilidad. Y resulta que a los 2 o 3 días empezaron, y dije, voy a hacerme la idea de que estoy recién nacido. Voy a borrar todas mis ideas. Libro en blanco. Y en ese libro solo voy a escribir aquello que sepa que es verdad universal. Verdad para todos los humanos. Yo no creo en nada. Solo aceptaré verdades universales. Y nada de verdades para aquí, para los españoles, o para los europeos, o para los occidentales. No. Fuera la geografía. Verdad universal para todo ser humano. Y sorprendentemente fueron llegando verdades universales. Y llegaron tantas que tuve que comprarme un diario para poder escribir todas las que llegaban. Y así pasaron varios meses. Y entonces dije, bueno, yo no puedo ser el primero que he tenido este proceso. Voy a ver quién más lo ha tenido, porque el que lo haya tenido ha tenido que dejarlo escrito. Y empecé a buscar las grandes lumbreras de Occidente. Y me encontré con Plotino. Y Plotino me llevó a Sócrates y a los presocráticos. Y me aficioné a lo que he llamado el conocimiento de los maestros griegos. Y estuve 7 años, del 85 al 91, estudiando a los maestros griegos. Y a los maestros de toda latitud. Por ejemplo, pues Maese Eckhart, o Khalil Gibran, o Tony de Melo. A los maestros muertos. También estudié alguno vivo. Y cuando estuve 7 años y ya me costaba encontrar maestros nuevos, entonces me dije, bueno, ¿por qué mi religión no cuenta esto? Siendo tan bueno como es, tan acertado, tan que capaz de satisfacer al ser humano del siglo XXI y de responder a todas sus pegas y preguntas, ¿por qué mi religión no cuenta esto? Y entonces, en el 92, empecé a estudiar mi religión, el cristianismo. Y estuve desde el 92 hasta el 2016, 24 años, investigando los orígenes del cristianismo. Tuve que aprender griego para poder leer los textos en el idioma original. Latín ya sabía, de mis tiempos de estudiante de 12, 13 y 14 años. Entonces, al investigar encontré cosas muy llamativas, muy impactantes y muy demoledoras. Lo que uno investiga y las pruebas que encuentra no es para creer. Una investigación no hay que creerla. Una investigación es para comprobarlo por uno mismo, porque tienen que aportarse pruebas. Entonces, hablando de investigación, se acabó la fe. La fe no es necesaria. La fe es un instrumento totalmente innecesario. Las conclusiones a las que llegué a mí me sirvieron y pensé que podían servir a muchas personas. No a todas. No a todas. Habrá gente que no quiera saber nada de esto y que le llame conspiranoico o New Age o cosas de estas. Y entonces dije, bueno, esto que era para mí, me parece que es conveniente ponerlo en forma de libro y divulgarlo, porque va a servir a todo el que esté buscando horizontes más plenos. Y por eso edité el libro. Y en buen lío me metí porque pues llegaron críticas de todos los lados. El resultado de la investigación es que, desgraciadamente, nuestra religión, el cristianismo, y aquí hablo de cristianismo, catolicismo, protestantismo y todos los ismos que hablan de Jesucristo, pues nuestra religión es falsa. No obedece a hechos reales. Y es falsa porque la fundó un ignorante, un tal Lactancio, en el siglo IV, no antes. Yo estaba bien preparado para investigar los orígenes del cristianismo porque yo me había metido de lleno en el conocimiento con mayúsculas. Y el conocimiento de los griegos habla de que el humano es portador de una semilla de plenitud divina. Y esa idea de la semilla, que es la esencia del ser humano, lo más íntimo suyo, los griegos le llamaban lo hegemónico, lo predominante, lo más elevado. Bueno, pues de esa semilla era la doctrina, la base fundamental del conocimiento. Cómo desarrollar esa semilla.
Y eso en el cristianismo pues no se dice. De forma que entonces, pues sabiendo lo que es conocimiento y sabiduría, por lo que había leído en 7 años, pues empecé a leer los textos del Nuevo Testamento y me di cuenta de que había trocitos de sabiduría, había trocitos de conocimiento, pero muy pocos. Yo diría que ni siquiera el 10%. Y además, cuando se leían en griego, eran conocimiento, pero cuando se traducían al castellano, dejaban de ser conocimiento y se vulgarizaban, se aplanaban mucho. De forma que pude darme cuenta de que había como si hubiera 2 escritores. Uno que decía cosas de conocimiento y otro que decía barbaridades. Entonces, eso empezó a decirme que algo raro pasaba en el origen del cristianismo. De forma que, después de los 24 años, puedo decir con toda seguridad que no existió Jesucristo, no fue un personaje real, no existió en la historia, ni existió la Virgen María, ni San José, ni los apóstoles, ni San Pablo, ni hubo mártires, ni hubo persecuciones, ya que no había cristianos para perseguir. No hubo cristianos en el mundo, en Occidente, Italia, Francia, España, Britania, hasta el año 314. Y no hubo cristianos en Oriente, pues la actual Turquía, la parte de Asia que era Imperio Romano y Egipto, en toda esa zona no hubo cristianos hasta el año 325. Todo lo que tiene firma o forma de cristianismo antes del año 325 en Oriente y 314 en Occidente es obra de una falsificación. Es una falsificación hecha por 2 personas. Una, Lactancio, que fue el hombre de la idea, el cabeza, el jefe, y otra, un amigo de Constantino que se llamaba Eusebio de Cesarea. Claro, no se puede decir, no ha existido nada, todo ha sido falso. Hay que aportar las pruebas de que efectivamente es así, ¿no? Pero hay indicios. Por ejemplo, en el año 315 se convirtió gente en España, Britania y Francia. Se convirtió gente al cristianismo. Entonces, esa gente se moriría pues el año 350 o 360. Y a partir de esa época ya hay tumbas cristianas en Occidente. El 325 se convirtió gente, empezó a convertirse gente en Oriente. Y la gente que se convirtió el 325, pues se moriría el 350 o el 360. Y a partir de esa fecha ya hay tumbas de cristianos inequívocamente en toda esa zona del Imperio Romano. Y efectivamente, no hay restos arqueológicos abundantes más que hasta la segunda mitad del siglo IV, que es cuando la gente que se convierte antes se empieza a morir. Sepulturas cristianas, que digan, pues creía en Jesucristo y era cristiano y se murió. Entonces, eso es un indicio, y yo fui encontrando muchos indicios, pero eran indicios, no eran pruebas documentales serias. Y yo, para ponerme a investigar qué pasó con los evangelios, pues lo que hice fue decir, bueno, yo no voy a estudiar los evangelios, que son los libros muy largos y muy complicados. Yo voy a estudiar cosas cortitas, o sea, cartas, escritos cortitos, porque me parece que una carta que está en un folio es más fácil de analizar que un evangelio que tiene 36 páginas. De forma que empecé por las cosas más cortas. Y también me dije, bueno, a ver, yo voy a estudiar el Nuevo Testamento, porque es el escrito fundacional de nuestra religión. Pero me voy a dejar del Antiguo Testamento porque ese es un libro escrito por judíos y para judíos. Y además escrito, pues algo así como, pues no sé si 200 o 300 o 400 años antes de que supuestamente el cristianismo empezara a funcionar. O sea que yo me limito a estudiar el origen del cristianismo, no del judaísmo. El judaísmo es otra historia. Esta gente, Eusebio y Lactancio, no podían solo inventar y falsificar y crear el Nuevo Testamento y situar a Jesucristo vamos a decir, en el año 0, sino que ¿qué había pasado desde el año 0 o desde el año 30 hasta el año 300? ¿No habían dejado ninguna huella todos los cristianos? Tenían que dejar huella. Y entonces lo que hicieron fue crear
un montón de escritos de supuestos cristianos que llegasen desde el año 30 hasta el año 300. Y entonces empezaron pues, a inventarse a Arnovio, a Tertuliano, a Orígenes, a un montón de supuestos, a Hermias, a un montón de supuestos cristianos que vivieron en el siglo I y en el siglo II y en el siglo III, porque tenía que haber dejado huella. Y además a estos cristianos pues también se le opusieron otros que eran paganos y que escribían en contra de ellos. Y además pues también los cristianos, algunos, pues tuvieron que decir barbaridades y convertirse en herejes. Pues también sacaron a Taciano y algunos más que supuestamente eran herejes. O sea, que construyeron toda una historia porque estuvieron dos hombres escribiendo durante 20 años, del 303 al 323. Y claro, dos hombres 20 años, 12 meses cada año, son total de 480 meses. 2 por 40 por 12. 480 meses. Y en 480 meses escribieron más o menos 480 libros. Que la labor de falsificación fue inmensa. Pero es que la carta de Judas, o la carta de Pedro I, o la carta de Pedro II, o la Juan 1, Juan 2, Juan 3, esas se escriben en un día. De forma que tuvieron mucho tiempo, 20 años, dos personas hábiles escritores para escribir pues del orden de 300 o 400 escritos que atribuyeron a falsos autores cristianos. Ahí tiene Efraín un montón de escritos que no son testamentarios, que hablan unos de otros, porque se apoyan, pero son todos falsificados. Y la prueba de que son falsificados es que no hay ningún escrito de esos que esté datado por métodos absolutos de datación. Ahí hay otra faceta importante. Todos los escritos que se dice que son datados del siglo II o del siglo III es falso. No están datados más que por paleografía, que es la opinión de un señor afín. Y un señor afín dice lo que le digan, que diga. No hay ningún escrito que pueda hablar de Pablo o de cristianos antes de Nicea, que realmente sea antes de Nicea. Ahora, que digan que es antes de Nicea, sí, pero lo dice un señor, un paleógrafo, por parecido de letras. Y esa no es forma de datar, eso no es un método para datar.